Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos Profecías, Misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. Hoy seguimos con la serie de Israel en la profecía bíblica. Hoy Donald Dolmus nos acompaña del Ministerio en Defensa de la Fe para seguir hablando de las profecías que se están cumpliendo en el presente. En el episodio anterior vimos la reunión del pueblo judío, el restablecimiento del Estado de Israel y el renacimiento del idioma hebreo. Hoy vamos a ver la recuperación de la tierra de Israel, el resurgimiento del ejército israelí y la reocupación de la ciudad de Jerusalén. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, ¿cómo estás? La verdad que me da mucha alegría que podamos grabar este programa. Hemos tenido bastantes dificultades técnicas. Es interesante porque julio 15, hace 2 años que me operaron, una operación donde no debería estar viva, pero el Señor aquí me tiene y todavía me estoy recuperando, todavía me duele, pero bueno, esas eran dificultades de la salud que no me permitían hacer mucho y ahora que voy tomando fuerzas, hemos encontrado en esta serie de Israel que hemos tenido muchas dificultades técnicas. Es como que el enemigo no quiere que hablemos de Israel. ¿Cómo estás? Hola Graciela, es un gusto poder estar de regreso y así como bien dices, hemos estado enfrentando dificultades que no se pueden ver cuando ya el video está subido al canal de YouTube. Y creo que esto es parte de lo que es una guerra espiritual, porque podemos ver que desde octubre 7 de 2023, el odio contra Israel, contra el pueblo judío, ha ido en aumento. Incluso muchos comentaristas conservadores han quitado la máscara y lamentablemente también muchos líderes cristianos están atacando a Israel y están sosteniendo una teología del reemplazo que es antibíblica, y ellos tampoco se detienen al atacar a personas como nosotros que estamos enseñando acerca de estos temas. Pero por supuesto que no nos hemos detenido y no nos vamos a detener tampoco, y con la ayuda del Señor vamos a poder superar todos los obstáculos, ya sean tecnológicos, de salud o incluso espirituales, porque sabemos que es mayor el que está con nosotros que el que está en el mundo, y que esta información es realmente necesaria y que son muy pocos los que la están enseñando. Así es, y sé también que estás pasando por unas circunstancias de salud y oramos para que el Señor ponga su mano sanadora también en tu cuerpo. Pero empecemos entonces. ¿Querés empezar con la recuperación de la tierra de Israel? Sí, vayamos allá, y es igual un capítulo muy interesante. Yo espero que las personas que ya tuvieron la oportunidad de escuchar los programas anteriores de esta serie hayan ido al sitio web, hayan descargado el libro, que se puede descargar completamente gratis, y ya hayan comenzado a leerlo y, ¿por qué no?, hacer sus propias investigaciones. Entonces, como vimos en el capítulo 4, cuando los judíos comenzaron a regresar a su tierra natal en la década de los años 1890, no encontraron una tierra de la que fluye leche y miel, como quizás la miramos hoy en los medios de comunicación, en los videos y fotografías, sino que se enfrentaron a un páramo desolado que estaba plagado de pantanos infestados de malaria, y ellos pagaron precios exorbitantes por la tierra, y los árabes que vivían ahí, que eran personas que se consideraban a sí mismas como sirios o turcos, por supuesto que se reían, ¿verdad?, al tener todo ese dinero recibido por una tierra que era simplemente arena y desolación. Pero Dios había prometido que cuando los judíos regresaran, Él iba a hacer que su tierra se rejuveneciera y la iba a transformar de la desolación a la abundancia. Y de forma breve vamos a hablar de algunas promesas proféticas. Por ejemplo, Isaías
Él profetizó específicamente acerca de la reforestación de los bosques y la provisión de agua al desierto. Él cita al Señor y él escribe acerca de esto en Isaías 41, 18 y 19. Y todo esto Dios lo hace con el propósito de que ellos puedan ver como nación de que es la mano del Señor la que está haciendo esto. Y pueden leer una profecía más detallada con respecto a esto en Ezequiel 36, desde el versículo 8 al 12. Pero el resumen que hace Ezequiel se encuentra en el capítulo 36, en los versículos 34 y 35. Y te pido por favor que leas esos dos versículos, Graciela. Dice así: la tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto de Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Entonces podemos ver ahí que tanto los judíos como los gentiles, por medio de este milagro de la recuperación de la tierra, se van a dar cuenta que el Señor es fiel en cumplir sus promesas proféticas. Y esto lo pueden leer en el versículo 36 del mismo capítulo. Entonces, cuando el pueblo judío comenzó a regresar a su patria a inicios de los años 1900, ellos se organizaron en comunidades tipo fortalezas llamadas kibbutz o moshab. Y estas todavía existen, son granjas colectivas que proporcionaban ayuda mutua a sus miembros y protección contra los ataques árabes. Entonces aquí podemos ver de que se van a enfrentar a pantanos, tienen que drenarlos, tienen que deshacerse de los mosquitos que podrían transmitir enfermedades como la malaria. Y en este proceso ellos importaron árboles de eucalipto desde Australia, y la razón de esto es que ellos tienen esta reputación para absorber grandes cantidades de agua. Por supuesto, no fueron suficientes y ellos comenzaron a excavar canales para drenar estos pantanos y llevarlos hasta el mar. Al mismo tiempo, los pioneros comenzaron a reforestar los bosques de Israel, y esto era una necesidad muy grande. Por ejemplo, en la zona de Galilea del Norte solo quedaban 15,000 árboles porque habían sido cortados para leña y uso militar. Incluso algunos bosques habían sido quemados con fines de caza. Entonces, a medida que los árboles eran plantados y la tierra despejada de piedras para que pudiera volverse a cultivar, la lluvia comenzó a aumentar milagrosamente, y durante el siglo XX incrementó un 10% cada década para un aumento total de más del 100%. Ahora vamos a hablar acerca de algo llamado el Fondo Nacional Judío. Esta organización fue establecida en el Quinto Congreso Sionista en Basilea, Suiza, en 1901, y su único propósito era adquirir y desarrollar tierra para la ocupación judía. El registro de los logros de esta organización al comienzo del siglo XXI era verdaderamente notable. La organización poseía 13% del total de la tierra de Israel y había plantado más de 250 millones de árboles. También había construido 180 presas y embalses, desarrollado 25,000 hectáreas de tierra y establecido más de 1,000 parques. Uno de los principales proyectos del FNJ a lo largo de su historia ha sido la reforestación, y la Biblia misma ha servido a menudo como guía, y uno de los personajes que ellos han usado como ejemplo es, por ejemplo, lo que hizo Abraham cuando él plantó árboles de tamariscos en Beerseba, que se encuentra en la parte sur del desierto del Negev. Otro tema crucial en la recuperación de la tierra es la conservación del agua. Esto ha desempeñado un papel clave en la recuperación. Y la principal necesidad era idear un método para transferir agua del mar de Galilea, que está en el norte, hasta las principales ciudades en el sur y al desierto del Negev en el extremo sur. Entonces, en el año 1953 comenzó la construcción de un acueducto que iba a transportar el agua desde el norte hasta el desierto, y esto era un sistema complejo de tuberías gigantes, canales abiertos, túneles, embalses y estaciones de bombeo descomunales. Este acueducto nacional fue inaugurado en 1964 y el 80% de esta agua se designó para la agricultura y el 20% para agua potable. Otro elemento clave también fue el desarrollo del riego por goteo, mediante el cual tuberías flexibles fueron extendidas sobre el suelo
con agujeros en ellas para distribuir el agua en la base de cada planta. Y de esta manera ellos evitaron el desperdicio del agua a través de la evaporación cuando se usan los métodos aéreos de irrigación. Otro aspecto clave también es que Israel comenzó a construir plantas desalinizadoras diseñadas para convertir el agua de mar en agua dulce. Y la primera había abierto en 2005 en Ascalón, en la costa del Mediterráneo. La segunda comenzó a operar en 2009 en Hadera, situada en la costa, cerca de 25 millas al norte de Israel. La planta más grande del mundo se llama Sorek, con K al final, fue inaugurada en 2013 y es capaz de producir 7 millones de galones de agua potable cada hora. Imagínense qué increíble. En cuanto al tema de la agricultura, ahora esa tierra que estaba desolada a comienzos del siglo XX, ahora es el granero del Medio Oriente. La nación es agrícolamente autosuficiente, excepto por las importaciones de granos. Exporta productos agrícolas tanto a países árabes del Medio Oriente como a naciones de Europa. Debido a la diversidad de la tierra y el clima de todo el país y a todos los esfuerzos de recuperación, Israel es capaz de producir una amplia gama de cultivos, por ejemplo, trigo, sorgo, maíz y algodón. Y también las frutas y verduras cultivadas incluyen cítricos, aguacates, guayabas. Y también las industrias lácteas de Israel producen las mayores cantidades de leche por animal en el mundo. Es uno de los principales productores y exportadores de cítricos frescos. También es el líder mundial en investigación y desarrollo agrícola. Y también producen varias cantidades de flores para la exportación. De hecho, producen el 5% de las flores del mundo y es superado en producción solo por los Países Bajos y Kenia. Hoy en día, Israel se está enfocando en la transformación ecológica del desierto del Negev, que constituye el 55% de la tierra de la nación. Como resultado de estos esfuerzos, 500,000 de judíos viven ahora en el desierto en 250 asentamientos agrícolas prósperas. Quizás la cosa más asombrosa que puede decirse acerca de la recuperación de la tierra y la agricultura que ésta ha producido es que las Naciones Unidas, que normalmente se especializa en condenar a Israel, ha declarado que Israel es la tierra agrícola más eficiente del planeta. Quiero hacer una breve pausa aquí para decirles que todos estos datos que el Dr. Reagan dio en su libro tienen citas que llevan a los enlaces donde están todas estas estadísticas. Así que yo les digo y les recomiendo, vayan al sitio web, descarguen el libro para que ustedes puedan ir siguiendo, puedan ir corroborando toda esta información que el Dr. Reagan nos da en este magistral libro. Y entonces, como ya nos leyó Graciela en esos 2 versículos del capítulo 36 de Ezequiel, podemos ver de que esta profecía se ha cumplido. Y, por ejemplo, también les recomiendo que lean lo que dice Isaías 51:3. Y esto nos demuestra realmente que Dios está en el trono y que está en control de la historia. Él tiene un propósito muy específico para el pueblo judío en los tiempos del fin y no podemos tener ni la más mínima duda de que Dios va a cumplir todos sus propósitos entre el pueblo judío. Increíble ver cómo el Señor les dio la sabiduría a ellos para poder transformar un desierto en un lugar que es como el Edén. Y vemos en la actualidad, por ejemplo, en el área de Gaza, que cuando ellos salieron de los asentamientos de Gaza, el lugar no quedó igual, ¿no? Cuando Hamás lo tomó. Bajo Israel hay prosperidad en la tierra. Sin Israel, la tierra se destruye, ¿no? Sí, ese es un milagro, porque cuando Israel no está, más bien cuando el pueblo judío no está en la tierra de Israel, esa tierra es como que se convierte en hierro o un metal de lo más duro, porque esa tierra no produce. Y recordemos que de esto habló en su libro Inocentes en el extranjero el periodista y escritor Mark Twain, y ya hablamos de esto en un programa anterior. Y esto es un milagro también, porque esa tierra es próspera solo cuando el pueblo judío la está ocupando. Muy bien, a continuación voy a hablar de la siguiente profecía, como es el resurgimiento del ejército de Israel. Ahora, cuando hablamos de esta palabra, tengamos en mente el hecho de que el pueblo judío era una formidable fuerza militar en los tiempos bíblicos, siempre y cuando estuvieran operando en el centro de la voluntad de Dios.
establecieron una reputación de una potencia militar en el momento en que entraron a su tierra prometida, cuando derrocaron la ciudad de Jericó. Siguieron conquistando toda la tierra en victoria tras victoria, incluyendo la ciudad jebusea de Jerusalén, la cual convirtieron en su capital. Y por supuesto, recordemos que muchas de sus victorias militares fueron muy milagrosas. Por ejemplo, cuando van Débora y Barak a enfrentarse a los cananeos, también cuando un ejército de miles de hombres de Gedeón es reducido solamente a 300 hombres, que al final no pelean, al menos no inicialmente. Y podemos ver entonces que también el poder militar de los israelitas se consolidó bajo los reinados de David y Salomón. Es la etapa donde el reino está unido. Y luego podemos ver que también para los tiempos del fin, el profeta Ezequiel, en el capítulo 37 y el versículo 10, el famoso capítulo del Valle de los Huesos Secos, él mira a un ejército grande en extremo. Y también el profeta menor Zacarías, él habla del poder militar que iba a tener Israel en los tiempos del fin. Y esto lo habla, por ejemplo, en Zacarías 12:6 y el versículo 8 también. Y por supuesto que Dios ya sabía que en esa zona del mundo iba a surgir el Islam en el siglo VII aproximadamente, y que este ejército grande en extremo, que estas antorchas ardiendo de las fuerzas de defensa de Israel, iban a ser necesarias para la supervivencia de la nación en esa zona del Medio Oriente. Entonces vamos a hablar rápidamente acerca de algunas guerras en las que Israel se ha visto involucrado, incluso desde antes de 1948. Recordemos que el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas adoptaron una resolución que proveía el final del mandato de la Liga de Naciones para Palestina. Iban a reemplazar la dominación británica con una partición de la tierra que iba a dar lugar a la creación de dos estados, uno para los judíos y otro para los árabes. Recordemos que en un programa anterior mencioné que esto dio lugar a la resolución número 181 y que 33 países apoyaron esa resolución. En ese momento incluso Rusia apoyó esto. Entonces, los judíos en todo el mundo estaban eufóricos, aunque era un pedazo minúsculo en comparación con lo que se les había prometido en la Declaración Balfour de noviembre de 1917. Pero los árabes estaban indignados porque ellos querían toda la tierra de Palestina. Es más, esto todavía lo estamos viendo hoy en día, porque los palestinos, o los mal llamados palestinos, ellos le llaman al 14 de mayo de 1948 la Nakba, con K y B larga, ellos le llaman la catástrofe, y todavía podemos ver también cómo los llamados son a la aniquilación del pueblo judío que actualmente ocupa esa franja de tierra en Israel. Y podemos ver unas pancartas, este lema que se ha hecho muy popular como es el Free Palestine, y básicamente lo que dice, los eslogans, los cantos, que estas personas, la gran mayoría ignorantes de la historia y la situación del Medio Oriente, básicamente dicen que quieren llevar a cabo un genocidio. Entonces, el secretario general de la Liga Árabe, conforme se acercaba el día épico de la independencia, él dijo, este hombre se llamaba Hassan Pasha, será una guerra de aniquilación, será una masacre trascendental en la historia, acerca de la cual se hablará como las masacres de los mongoles o de las cruzadas. Ya cuando estaba la víspera de la guerra, Yigael Yadi, jefe del Estado Mayor de las fuerzas israelíes, le dijo a David Ben Gurión, el líder judío, lo mejor que puedo decirle es que tenemos un 50% de probabilidades. Y por supuesto, la inquietud que tenían los judíos estaba más que justificada. A pocas horas de la declaración de independencia, 5 ejércitos árabes comenzaron a invadir a la nueva nación, y estas naciones fueron Egipto, Siria, Transjordania, Líbano e Irak. Transjordania es la moderna Jordania. Y las fuerzas israelíes consistían en su mayoría de 30,000 combatientes harapientos clandestinos que estaban mal entrenados y mal equipados. Y en este momento las fuerzas de Israel no existían. Podemos ver que estos ejércitos árabes, particularmente los jordanos, estaban bien equipados. Ahora, hay un dato muy importante, y es de que lamentablemente, a pesar de que la administración del presidente Truman reconoció al nuevo Estado de Israel casi inmediatamente, 11 minutos después de que David Ben Gurión lee el Acta de la Independencia,
Sin embargo, no proporcionó ninguna ayuda. Más bien, Truman declaró un embargo de armas bajo la ingenua suposición de que este ayudaría a evitar el derramamiento de sangre. Entonces, mientras esto ocurría, los británicos estaban suministrando armas a los árabes, mientras que Israel tenía que contrabandear armas compradas en Checoslovaquia. Ya ustedes saben de que Israel salió victorioso de esta guerra de la independencia y ellos no solamente terminaron con el territorio que se les había asignado por la ONU, sino también con el control del 60% del área que había sido propuesta para un estado árabe. Por parte de Israel murieron 6.377 israelíes. Esto representaba casi el 1% de la población y las víctimas árabes alcanzaron entre 8.000 y 15.000 y terminaron solo con el 22% del territorio total de Palestina. Luego damos un salto a la Guerra de los 6 días. Esta ocurre en junio de 1967. Y en ese entonces el presidente de Egipto, Gamal Abdel Nasser, quiso establecer a su nación como líder del mundo árabe y parte de esa estrategia fue la demonización de Israel en sus discursos públicos, algo que hoy en día también miramos a muchos líderes árabes hacer con frecuencia. Por ejemplo, se lo vemos al presidente de Turquía, a Recep Tayyip Erdogan, que incluso ya ha amenazado con formar un ejército para que marchen para liberar a Al-Quds, que es el nombre con el que conocen a Jerusalén. Y en 1965 Nasser afirmó: no entraremos a Palestina con su suelo cubierto de arena, entraremos con su suelo saturado de sangre. Unos meses después, Nasser declaró que tenía 2 objetivos. El primero, o inmediato, la perfección del poderío militar árabe. El objetivo nacional, la erradicación de Israel. El 15 de mayo de 1967, Nasser comenzó a mover tropas egipcias al desierto del Sinaí, concentrándolas cerca de la frontera con Israel. Y luego les ordenó a las tropas de la ONU en la zona buffer entre Israel y Egipto que se retiraran. Y por supuesto, la ONU cumplió de buena gana y en ese momento él anunció: a partir de hoy ya no existe más una fuerza de emergencia internacional para proteger a Israel. Ya no tendremos paciencia, ya no nos quejaremos más ante la ONU acerca de Israel. El único método que aplicaremos contra Israel es la guerra total, la que dará como resultado la exterminación de la existencia sionista. Hoy en día escuchamos a muchos líderes árabes hablar de esta misma manera y también hemos escuchado en el pasado reciente a muchos líderes yihadistas. Algo muy importante es también de que Israel le advirtió al rey Hussein de Jordania que no entrara a esta guerra, pero ellos no hicieron caso. Así que estas naciones, Egipto junto con Jordania, lanzaron el ataque, pero los líderes israelíes decidieron que sería suicida esperar el ataque y así el día 5 de junio el primer ministro Levi Eshkol dio la orden de lanzar un ataque preventivo contra Egipto. Toda la fuerza aérea israelí, con la excepción de 12 aviones asignados a defender el espacio aéreo de Israel, despegó en la madrugada y en menos de 2 horas destruyeron más de 300 aviones egipcios que estaban en tierra. Unas cuantas horas después destruyeron a toda la fuerza aérea jordana y a la mitad de Siria en tierra. Estos ataques exitosos sorpresa garantizaron la victoria israelí antes de que la guerra terrestre pudiera empezar. Después de tan solo 6 días de combate, las fuerzas israelíes en el campo habían capturado el Sinaí, la Franja de Gaza, la Ribera Occidental y los Altos del Golán. Y más importante, fueron capaces de conquistar la ciudad vieja de Jerusalén y recuperar el control sagrado del monte del templo, algo que ellos no pudieron hacer en la guerra de independencia de 1948. Un dato importante también en esta guerra es que el rabino Shlomo Goren, el rabino principal del ejército de Israel, corrió al muro. Tenía un rollo de la Torá bajo un brazo y un shofar en la otra mano. Él tocó el shofar y anunció: hemos tomado la ciudad de Dios. Estamos entrando en la era mesiánica para el pueblo judío. Hablemos ahora acerca de la guerra de Yom Kippur, que ocurre en octubre de 1973. Esta resultó una situación muy diferente porque los árabes lanzaron un ataque sorpresa. Recordemos que el Yom Kippur es el día más sagrado en el judaísmo y Egipto y Siria lanzaron este ataque sorpresa contra Israel
el 6 de octubre. Los egipcios cruzaron repentinamente el canal de Suez, arrasaron con los puestos de avanzada israelíes a lo largo del canal y luego se dirigieron hacia el Sinaí, antes de que los israelíes pudieran movilizar sus tropas, desplegarlas y lanzar un contraataque. Mientras tanto, los sirios habían atacado simultáneamente los altos del Golán. Las noticias del ataque también tomaron a Estados Unidos por sorpresa porque el mismo día anterior la CIA le había reportado al presidente Nixon que la guerra en el Medio Oriente es poco probable. Ahora, es importante que sepamos que aunque el jefe de Estado israelí, David El-Azhar, le había recomendado una movilización total e inmediata y un ataque aéreo preventivo, esto fue anulado por la primer ministra Golda Meir porque ella temía que si atacaban primero, esto iba a hacer enojar a Estados Unidos y esto iba a motivar al presidente Nixon a negarse a apoyar a Israel. Y una vez más, como en sus guerras anteriores, Israel estaba enfrentando probabilidades en contra abrumadoras y ya sabemos entonces que Israel una vez más prevaleció cuando parecía que no había ninguna esperanza. Lean el libro y ahí van a poder ver detallado todas las maniobras que Israel tuvo que hacer. También van a poder leer acerca de las maniobras heroicas que el general Ariel Sharon, que luego se convirtió en primer ministro, y las hazañas que él hizo con sus fuerzas de tanques en el Sinaí. Luego damos un salto hasta julio de 1976 y es la Operación Trueno. Esta operación fue para rescatar a secuestrados israelíes que habían sido llevados hacia Entebbe, Uganda, y se forma toda una operación de rescate sacada como de alguna película y ha sido considerada como la operación de rescate más magistral en la historia de este tipo de operaciones. Y aquí el número de rehenes, incluyendo a la tripulación, ascendía a 106. Era un avión de Air France y el que estuvo a cargo del equipo de rescate fue el hermano mayor del actual primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, el coronel Jonathan, llamado Johnny Netanyahu, y él fue la única baja por parte del ejército de Israel. Luego también está la Operación Ópera, que se llevó a cabo en junio de 1981 cuando Israel destruyó el reactor Osirak, que estaba a 10 millas al sureste de Bagdad. La decisión de llevar este ataque fue por un deseo de prevenir que el reactor fuera activado y también por la preocupación de que si el ataque ocurría después de la activación, esto iba a representar una amenaza radioactiva para los habitantes de Bagdad. Así que lo que podemos ver en todas estas operaciones y guerras es de que demuestran otra vez, más allá de todas dudas, que Dios tiene su mano sobre Israel, está protegiendo al pueblo judío de ataques tras ataque y les está permitiendo lograr victorias milagrosas, todo en cumplimiento de las profecías bíblicas acerca de Israel en los tiempos del fin. Ni tampoco podemos tener alguna duda de que la protección sobrenatural de Dios continuará durante el futuro inmediato. Incluso estaba escuchando a Eric Stadelbeck, que tiene un programa que se llama The Watchman, y estaba reportando que los líderes de Irán decían que esta guerra la ganó Israel supernaturalmente porque los jinns, en inglés se dice jinns, en español no sé cómo se dicen, pero son los seres espirituales, los demonios para la gente del Islam. Según ellos, los demonios estaban ayudando a Israel a ganar la guerra, pero nosotros sabemos muy bien que no son los demonios, que es Dios. A través de todas las guerras, incluso actualmente, se ve la mano de Dios, como un país como Israel tan pequeño puede ganar todas estas guerras contra naciones tan poderosas, ¿no? Sí, ellos mismos incluso dicen que el Dios de los judíos desvía sus misiles en plena trayectoria aérea. Lo interesante es que ellos lo reconocen, lo dicen en forma, algunos como enojados, pero ninguno se somete al Dios de Israel. Al contrario, le tienen más odio. Y lo que es también sorprendente es que a pesar de que ellos cada vez que vienen contra Israel salen con el rabo entre las piernas y también Israel muchas veces ha ampliado su territorio y ellos debido a su ceguera espiritual y que creen ciegamente en las mentiras de Alá y de Mahoma, ellos no pueden darse cuenta que cada vez que vienen contra Israel salen derrotados y que muerden el polvo. Entonces
Si no tiene uno un trasfondo bíblico, uno no puede comprender por qué esa actitud de querer estar perdiendo todo el tiempo. Muy bien. Gracias por esos datos, Graciela. Muy importantes esos comentarios que da el guardián Stakelbeck. Muy buena información. Ahora quiero hablar de la última profecía que vamos a abordar en este programa, como es la reocupación de la ciudad de Jerusalén. El 25 de septiembre de 1995 comenzó un nuevo año judío muy especial, porque ese fue el año designado por el gobierno de Israel como el aniversario número 3000 de la conquista de la ciudad de Jerusalén por el rey David. Ahora, no hay otra ciudad en la faz de la tierra tan importante como la ciudad de Jerusalén, y todas las otras grandes ciudades de la tierra como Nueva York, Londres, Moscú e incluso Roma palidecen en comparación, porque ¿qué otra ciudad puede presumir, como lo dice Salmos 48, de ser la ciudad de Dios o la ciudad del gran rey? Y Dios ama a Jerusalén, y al comienzo del estado eterno, la Biblia dice que Él tendrá su residencia en la ciudad y vivirá en ella eternamente junto con sus santos redimidos. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 21, desde el versículo 1 hasta el 7. También, Salmo 132 en los versículos 13 y 14 contiene una promesa similar que dice: Jehová ha escogido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Entonces, cuando leemos este tipo de declaraciones, podemos entender por qué Jerusalén es identificada en Ezequiel 5:5 como el centro de las naciones, y en Ezequiel 38:12 como el centro de la tierra. Y básicamente este pasaje dice el ombligo de la tierra. También es la ciudad donde el Hijo de Dios, Jesús, derramó su preciosa sangre, es donde ascendió al cielo y es donde regresará para ser coronado Rey de Reyes. Y una vez más, es también donde Dios vendrá a residir eternamente con los redimidos. Por eso no debemos extrañarnos que Jerusalén siempre haya sido un tema importante de la profecía bíblica. Hablemos ahora un poco acerca de la ciudad en la historia. La primera mención en la Biblia se encuentra probablemente en Génesis 14:18, donde se nos dice que Abraham pagó diezmos al rey de Salem, a Melquisedec. Y esto ocurrió cerca de unos 2000 años antes de la época de Jesús. Aunque no podemos saber con certeza que esta es una referencia a Jerusalén, parece probable porque Abraham estaba en esa zona geográfica y el nombre de la ciudad, Salem, con M al final, es la palabra raíz del nombre posterior de la ciudad, Jerusalén. También más tarde se nos dice que Abraham fue al monte Moria, junto al norte del antiguo Jerusalén, para ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio. Esto lo pueden leer en Génesis 22:2, y ese monte fue incorporado más tarde a la ciudad de Jerusalén durante la época de Salomón y se convirtió en el monte del templo. La primera mención de la ciudad con el nombre de Jerusalén se encuentra en Josué 10:1, donde se nos dice que el rey de la ciudad, Adonisedec, dirigió una coalición de reyes contra Josué y fue derrotado en la famosa batalla en el valle de Ajalón, que es la batalla cuando el sol se detuvo. Pero parece que los jebuseos la reclamaron porque luego es mencionada en Jueces 19:10 como la ciudad de Jebús. Y aún estaba en sus manos 2 siglos después, cuando David la conquistó y la hizo la capital de la nación judía. La historia de la captura de la ciudad por parte de David y sus fuerzas está registrada en 2 de Samuel 5 y 1 de Crónicas 11. Muy bien, ahora echemos un vistazo a las profecías bíblicas que se relacionan con Jerusalén. Las primeras son aquellas que están relacionadas con la capital judía antes del tiempo de Jesús. Recordemos que después de la muerte de David, el reino se dividió en 2. Después de la muerte de su hijo Salomón, la nación del norte, Israel, fue totalmente apóstata desde el comienzo, fue entregada a la idolatría y no tuvo un solo rey justo en sus 200 años de historia. En agudo contraste, la nación del sur fue bendecida con muchos reyes justos y también fue bendecida al tener a Jerusalén como su capital. Y fue bendecida aún más al tener la gloria Shekinah de Dios residiendo en su templo. Pero a pesar de todas estas bendiciones, el reino del sur se enorgulleció y comenzó a desviarse de su relación con Dios.
Y los profetas comenzaron a advertirles al reino del sur de que si no se arrepentían y que si no se volvían de sus malos caminos iban a correr el mismo destino que sufrió el reino del norte cuando ellos fueron atacados y fueron invadidos por los asirios, y el reino del norte fue destruido en el año 722. Y también Dios estaba usando al profeta Jeremías unos 100 años después para advertir, después del profeta Miqueas, para advertir acerca del destino oscuro que se cernía sobre el reino del sur. Y luego, pues ya sabemos que el pueblo se negó a arrepentirse. Las profecías, las advertencias se cumplieron en el año 587 a.C., cuando Nabucodonosor destruyó la ciudad y su templo. Y luego hay una segunda destrucción y dispersión. Los judíos pasan 70 años cautivos en Babilonia. Podemos recordar que leyendo en Esdras y Nehemías se permite el regreso de un remanente y ellos comienzan a reconstruir la ciudad y el templo, pero ellos pierden el interés en la reconstrucción y Dios levanta al profeta menor Ageo, quien comenzó a hablar alrededor del año 520, y él estaba diciéndoles, principalmente su mensaje: mediten bien sobre vuestros caminos. Ellos se arrepintieron y comenzaron a trabajar en la reconstrucción. Obviamente este templo construido por el remanente no tenía el mismo tamaño ni la belleza que tuvo el primer templo, que fue construido por Salomón. Y otro profeta también post-exilio que Dios levantó fue al profeta Malaquías. Ahora pasemos hasta el tiempo de Jesús. Él, en un discurso pronunciado durante la última semana de su vida, y este discurso está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, y mientras ellos estaban recorriendo el área del templo y los discípulos estaban maravillados, él profetizó de que esto iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra que no fuera derribada. Y también algo que dijo es que iban a caer a filo de espadas y iban a ser llevados cautivos a todas las naciones. Estas profecías se cumplieron 40 años después, en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos, bajo el mando del general Tito, destruyeron completamente la ciudad, incluido el templo, y los judíos fueron expulsados de la ciudad. Recordemos que en el pasaje de Daniel, en el capítulo 9, desde el versículo 24 al 27, donde el ángel Gabriel le da a este profeta la profecía de las 70 semanas de años, allí está muy detallado lo que iba a pasar con la nación, con la ciudad y con el pueblo. Y recordemos también que se habla acerca de un príncipe que ha de venir, y se menciona que iba a provenir del pueblo que iba a destruir este segundo templo. Así que cuando los judíos son expulsados de la ciudad, comienza una historia de Jerusalén gentil y comienza a ser pisoteada por los gentiles, y esto va a estar así hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Pueden leer de esto en Lucas 21 y la parte B del versículo 24. Y después de los romanos siguieron los bizantinos, y luego los musulmanes, los cruzados, los mamelucos, los turcos, los británicos y los jordanos. Así que, tal como Jesús profetizó, la ciudad sufrió un largo periodo de control gentil hasta el 7 de junio de 1967, que acabamos de hablar de ello, cuando por primera vez en 1897 años los judíos recuperaron la soberanía sobre la ciudad. Y ya acabo de comentarles lo que el rabino Shlomo Goren pronunció ese día en el muro occidental. Ahora también vamos a hablar sobre la Jerusalén en el tiempo del fin. Algunas profecías están registradas en Zacarías 12 del versículo 1 al 6. Por ejemplo, los judíos estarán de regreso en la tierra de Israel. Los judíos estarán de regreso en la ciudad de Jerusalén. El ejército israelí será como brasero de fuego entre leña. Jerusalén se convertirá en el punto focal de la política mundial. Vamos a hablar acerca de esto, Graciela y yo, en un próximo programa. Y todas las naciones del mundo se unirán contra Jerusalén. Esto lo estamos viendo en vivo y a todo color. Lo estamos viendo en calidad 4K cada día. Y podemos ver que estas profecías se han cumplido. Con respecto a las dos últimas profecías, tan solo en los últimos años, todas las naciones del mundo, incluyendo Estados Unidos, han venido contra Israel, que lo ha forzado a una política de apaciguamiento suicida, de intercambiar tierra por paz. Es una fórmula que no funciona, es una tierra suicida. Y de esto, como les decía, Graciela y yo vamos a hablar en un próximo programa. Y
También sabemos por las profecías en el libro de Apocalipsis que durante la tribulación la ciudad de Jerusalén una vez más será conquistada por los gentiles bajo el liderazgo del anticristo. Esto lo pueden leer en Apocalipsis 13. El apóstol Pablo específicamente profetizó acerca de esto en 2 de Tesalonicenses 2, desde el versículo 1 al 4, donde declaró que durante la tribulación, durante la 70ª semana de años, durante la angustia de Jacob, el anticristo se entronizará en el reconstruido tercer templo judío y declarará ser Dios. En Salmo 122:6 se nos manda a orar por la paz de Jerusalén. Esa paz no vendrá hasta que el príncipe de paz regrese al final de la tribulación. Hasta entonces, triste y lamentablemente, Jerusalén continuará siendo oprimida por las naciones gentiles del mundo. La verdad que este libro está increíble. Hay muchas cosas que podemos ver aquí que me pasaban por la mente. Primero, lo que dijiste ahora de que Jerusalén continuará siendo oprimida por las naciones gentiles del mundo. Ahí vemos que la batalla es espiritual, vemos que Satanás odia a Israel, porque Satanás odia todo lo que Dios ama. Fíjense que ninguna ciudad del mundo, ni New York, ni París, ni Buenos Aires, ni Río de Janeiro, a ninguna ciudad del mundo se le pone este tipo de presión, a ningún país se le pone ningún tipo de presión. O sea, nadie le dice a El Salvador qué es lo que tiene que hacer, o a Argentina, o a cualquier otro país. Sin embargo, con Israel es increíble que el mundo se siente con el derecho de dar órdenes de qué es lo que deben y no deben hacer, cuando Israel es un país autónomo. Lo otro que me llamó la atención de todo esto es que, a pesar de que vemos que todos se están poniendo en contra de Israel, incluso los conservadores se están poniendo en contra de Israel de una forma increíble, al punto de que se están poniendo en contra de la palabra de Dios. Uno ve la ignorancia que tienen, ¿no? Pero Dios es fiel con Israel. Dios ya dijo que mientras los elementos del universo estén en su lugar, Él va a seguir siendo fiel con Israel. Y eso es una esperanza tan grande, porque si Dios no fuera fiel con Israel, Dios no sería fiel con nosotros. Pero el Señor nos ha prometido seguridad eterna cuando pusimos nuestra fe en Jesús. Que de ahí elijamos ser discípulos o que seamos hijos carnales. Una vez que somos hijos. Entonces eso nos da una garantía tremenda de que si Dios es fiel con Israel, Dios va a ser fiel con la iglesia. Bueno, podríamos hacer una lista larga, pero no hay tiempo. Se nos ha acabado el tiempo, Donald. Muchas gracias por compartir tu conocimiento. Déjale saber al Dr. Reagan que estamos totalmente agradecidos porque nos permite exponer estos libros al mundo hispano para que se pueda beneficiar de esta información. Así que muchas gracias, Donald. ¿Tenés algún comentario como cierre? Y ya nos despedimos. Sí, gracias sean dadas al Señor por un ministerio como es el Cordero y León. Y ellos justamente acaban de tener en junio su conferencia anual y todo el tema estuvo enfocado en el tema de Israel. Incluso llevaron a expositores que están trabajando allá en Israel. Así que si hay personas dentro de nuestra audiencia que hablen el idioma inglés, les recomiendo esa conferencia, que lo busquen en el canal de Cristo en la Profecía del ministerio. Perfecto, gracias, Donald. Una vez más, alentamos a aquellos que no conocen a Cristo que este es el día de la salvación, para que puedan poner su fe en Cristo Jesús. Pablo le dijo al soldado que era lo que tenía que ser para ser salvo. Le dijo, cree en el Señor Jesús y serás salvo. Así que no lo dejen pasar. El día de la salvación es hoy. Y mientras tanto decimos Maranata. Amén. Ven, Señor Jesús. Amén. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.